Bueno, hoy os voy a explicar lo que son los contenedores. Esto no es exactamente virtualización y demás, os lo meto en el tema de virtualización porque a la hora de funcionamiento es muy similar. El tema es el siguiente. Nosotros habíamos visto que una máquina virtual, en modo anfitrión huésped, que es el que estamos usando en clase de forma más común, es el hardware. Sobre el hardware montamos el sistema operativo, sobre el sistema operativo montamos un monitor de máquinas virtuales, el monitor de máquinas virtuales crea una máquina falsa y ahí en esa máquina falsa metemos nuestro sistema operativo virtualizado y nuestras aplicaciones virtualizadas. Eso es un modelo anfitrión huésped de una virtualización normal y corriente. Si tuviéramos que representar cómo funcionan los contenedores tenemos el hardware, sobre el hardware tenemos un Linux, sobre el Linux ponemos el Docker, que es el gestor de contenedores, y entonces lo que hace es que se aíslan diferentes zonas y en cada zona tenemos un sistema operativo casi completo con sus aplicaciones. Parece que os estoy haciendo algún tipo de chiste en el que en lugar de poneros monitor de máquinas virtuales os he puesto Docker y básicamente os estoy contando lo mismo. El funcionamiento es muy similar. La virtualización real ya vimos que tenía una serie de inconvenientes. Es muy lenta, gasta muchos recursos y además se lleva bastante mal con los procesadores x86, hasta el punto de que hacen falta juegos de instrucciones completamente nuevos para poder usar la virtualización. El tema es que mientras eso era estándar y mientras eso se usaba, resulta que mientras tanto en Linux, el kernel de Linux, el kernel es una parte del sistema operativo que es el núcleo del sistema operativo, que es el que, dentro de que yo os he dicho que el sistema operativo tiene acceso libre e ininterrumpido al hardware y demás, el kernel más. El kernel es el corazón del sistema operativo, el kernel es el que hace que el sistema operativo se comporte como un sistema operativo. El kernel de Linux, en los últimos años, ha ido añadiendo toda una serie de cosas que eran muy similares a lo que hacemos en virtualización, como por ejemplo la capacidad de aislar unos procesos de otros, de reservar unas zonas de memoria o de reservar una serie de recursos del sistema, de hilos de procesador o de RAM, o para conjuntos concretos de procesos. Entonces a alguien se le ocurrió, por aquí os pondré el nombre, no me lo sé de memoria, y a este hombre se le ocurrió decir: oye, si puedo hacer máquinas virtuales sin hacer virtualización, es decir, si puedo hacer una cosa que llamó contenedores, esos contenedores llevarían el sistema operativo completo, excepto el kernel. El kernel lo comparten. Este Linux tiene su kernel, vamos a dibujarlo así, y ese kernel también es el mismo que usan esos sistemas operativos que están dentro de los contenedores. Entonces, en lugar de crear un montón de hardware falso, estos sistemas operativos están usando el kernel de verdad que habla con el hardware de verdad. Es decir, no tenemos fallas, no tenemos que emular nada. Todo funciona de forma nativa y a velocidad nativa. Bueno, ya hemos hablado de una ventaja, pero por lo demás parece poco impresionante. Básicamente estamos hablando de que tú tienes un Linux y utilizas el kernel de Linux para crear contenedores estancos donde tú metes, yo lo llamaría falsas máquinas falsas. Sería como máquinas virtuales, pero no son máquinas virtuales. Entonces lo que tenemos es un sistema operativo completo y ese sistema operativo normalmente está pensado para hacer una sola cosa. Los contenedores se toman de una forma desechable, son muy fáciles de crear y de destruir, y entonces tú coges un sistema operativo configurado de una manera con una aplicación en concreto, lo ejecutas como un contenedor. Pero sigue pareciendo poco impresionante, porque al fin y al cabo es exactamente lo mismo que podíamos hacer ya con máquinas virtuales. Y es verdad, esto es lo mismo que las máquinas virtuales, sirve para exactamente lo mismo y tiene la limitación fundamental de que solo funciona en Linux, porque todas estas cosas Windows no es compatible con ellas. Podemos hacer cosas en Windows, ahora os las contaré, pero vamos, los contenedores siempre tienen que ser de Linux. Aquí he puesto sistema operativo, pero esto tiene que ser un Linux por narices.
Y al fin y al cabo son máquinas virtuales mucho más rápidas. Funcionarían como tal, simplificando mucho y tal. Y otra vez lo mismo, dice, parece que no es nada impresionante. Pero aquí entonces tenemos que meter cosas de las que hablamos mucho más en hardware, que es meter siempre el coste en la ecuación. Lo que pasa con esto es que son tan baratos, es tan fácil lanzar un contenedor, es tan fácil matar un contenedor, es tan fácil usar un contenedor para básicamente todo, que han salido un montón de herramientas de automatización y un montón de herramientas para hacer funcionar esto de formas súper cómodas, de formas súper útiles. Por ejemplo, el uso normal de Docker, tú simplemente te descargas los contenedores como si fueran paquetes de apt, como si estuvieras instalando una aplicación, y tú los ejecutas e inmediatamente lo tienes bajado, lanzado y configurado, y se lanza en segundos. Aparte gasta bastante menos recursos, porque no tiene que usar el sistema operativo completo, comparte el kernel, es muchísimo más rápido. De seguridad va muy similar, y además, repito, es súper fácil de automatizar. Cuando tú le metes más capas por encima, se puede perfectamente lanzar y matar contenedores nuevos en tiempo real. Por ejemplo, si tú tuvieras un servidor que tú quieres, por ejemplo, que una parte del servidor se utilice para peticiones web, tú con ese servidor alimentas una página web y quieres que las peticiones web que te llegan de ahí las sirva un contenedor, pues a ese contenedor le pones una capacidad. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que el contenedor se muere, lo atacan, se rompe. Inmediatamente se puede configurar para que se lance automáticamente uno nuevo. Y como tarda segundos no pasa nada especialmente. Dice, bueno, pero mientras tanto hemos estado sin servicio. Pero es que puedes poner lo que se llama un balanceador de carga, poner que se reparta la cosa entre varios contenedores y si se muere alguno que se vuelva a lanzar. Y si luego tenemos el doble de tráfico, pues se configura para que cuando aumenta el tráfico se lanzan el doble de contenedores y cuando dejan de ser útiles se matan. Y todo está perfectamente configurable, perfectamente automatizable y perfectamente estándar. ¿Por qué no hay este tipo de cosas para las máquinas virtuales? A ver, las hay, pero son más caras, más pesadas, y como puedes conseguir lo mismo con menos recursos y más barato, pues entonces siempre que se puede usar esto, se usa más esto. Esto luego